Hola, mi nombre es Samuel Imanol y en este video voy a explicar la sentencia de definición y manipulación de datos que nos permite implementar una base de datos en el motor MySQL. ¿Qué es SQL? SQL significa Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje estándar utilizado para gestionar y manipular bases de datos relacionales con SQL. Puede realizar diversas operaciones como consultar, intersecciones, actualizaciones, eliminaciones y creación y modificación de estructuras. Hablaré primero de la primera sentencia, ¿no? La sentencia DDL. La sentencia de definición de datos DDL se utiliza para definir la estructura de la base de datos. Con ella podemos crear, modificar y eliminar tablas en otros objetos de la base de datos. Ejemplos, ¿no? La primera es crear tabla, ¿no? En esta acción establece una nueva tabla en la base de datos, definiendo sus columnas y tipo de datos. Es el primer paso para organizar y almacenar información. La de modificar tabla. Este permite cambiar la estructura de una tabla existente. Esto puede incluir agregar nuevas columnas, cambiar tipo de datos o eliminar columnas que ya no son necesarias. Y tenemos la última, que es eliminar tabla. Esta acción elimina completamente una tabla de la base de datos, junto con todos los datos que contiene. Es una operación irreversible y debe hacerse con precaución. Ahora hablaré de la segunda sentencia, ¿no? La sentencia de manipulación de datos, DML. Por otro lado, la sentencia de manipulación de datos DML se utiliza para interactuar con los datos dentro de las tablas. Nos permiten insertar, actualizar, eliminar o consultar datos. Y acá está, ¿no? Insertar, eliminar, seleccionar y actualizar. Como ejemplo tenemos que selecciona, ¿no? Recupera datos de una o varias tablas. Permite especificar qué columnas de fila vamos a tener, ¿no? También tenemos la de insertar, añade nuevos registros. La de update, modifica los datos existentes en una tabla. Y delete, elimina registros específicos de una tabla. Y hablaremos de la última sentencia, la implementación, bueno, la sentencia de transacción de control de transacciones, ¿no? TCL. Las sentencias de TCL se utilizan para controlar el acceso a los permisos sobre los datos de una base de datos. Esto es fundamental para garantizar la seguridad y la integridad de la información, ya que permite gestionar quién puede ver o modificar los datos. Como ejemplo tenemos los commits. Esta sentencia confirma una transacción, guardando permanentemente todos los cambios realizados de la base de datos. Desde la última vez que se ejecutó un commit, es esencial asegurar que los datos se registren de manera efectiva. Y tenemos el rollback. Permite repetir una transacción deshaciendo todos los cambios realizados del último commit. Esto es útil en situaciones que ha ocurrido un error y se necesita volver al estado anterior de los datos. Bueno, en resumen de las importancias de la sentencia de definición de datos nos permite crear una estructura de nuestra base de datos y la manipulación permite gestionar los datos almacenados dentro de ellas, dentro de las tablas. Junto es esenciales para implementar una base de datos funcional de MySQL, ¿no? Que todo esto es importante para tener una, una buena base de datos, ¿no? Que pueda funcionar y que se pueda utilizar en un futuro. Bueno, gracias por ver este video. Espero que ahora tengan una mejor comprensión sobre las sentencias y la manipulación de datos de MySQL. Eso sería todo. Muchísimas gracias.